En este video estudiaremos los conceptos básicos de modelado y la precisión que podemos dar a los volúmenes directamente en el panel de creación. Nos dirigimos entonces al panel y seleccionamos el botón de Create o Creación con el fin de realizar el primer ejemplo. Una vez seleccionamos Create o Creación, seleccionaremos la opción de Geometría. En Geometría nos aseguraremos de estar en la opción Standard Primitives. Esto con el fin de activar los comandos que forman parte de esta opción. Modelaremos como en el video anterior un box o caja. Una vez damos clic en Box, se activará el comando y podremos ver los parámetros básicos de creación de este comando en la parte baja del panel. Como aún no hemos modelado la caja, tanto la longitud como el ancho como la altura la veremos en valores de 0. Para modelar la caja entonces trazaremos primero la base y luego configuraremos la altura. Damos clic sostenido para determinar la primera esquina de la base. Arrastramos y podemos notar cómo en el panel los valores en longitud y en ancho se modifican a medida que se arrastra la base de la caja. Soltamos una vez tengamos determinada la esquina opuesta. Ya tenemos configurada la base y nos movemos hacia arriba con el fin de determinar la altura. Ahora podemos ver también en el panel cómo el height o altura se modifica a medida que nos movemos con el cursor hacia arriba. Luego damos clic para terminar el modelado del box o caja. Podemos precisar los valores del box o caja directamente en el panel de creación. Es decir, que ubicándonos en las cajas correspondientes a la longitud, al ancho y a la altura, podemos dar medidas precisas del objeto. Si nos ubicamos dentro de longitud, podemos modificar el valor, digamos, a 1,5. También podemos modificar el ancho, si lo deseamos, a 0,5. Estos valores como ejemplo. Y la altura podemos dar un valor de 2. Al modificar los valores directamente en el panel de creación, vemos cómo el modelo en el viewport también se ha transformado. Para salir de las cajas simplemente damos un clic en un área libre del panel. Ahora ya tenemos un box de unas características precisas de acuerdo a los valores que hemos dado directamente en la creación. Podemos realizar el mismo ejemplo con otro objeto. Nos dirigimos entonces en este caso a crear un cilindro dentro de la misma opción de creación, geometría y Standard Primitives. Para activar cilindro bastará con dar clic sobre la opción cilindro. En este caso, en la parte baja del panel aparecerán los parámetros básicos de la creación del cilindro, entre ellos el radio y la altura. Para crear un cilindro el proceso es similar al de la creación de un box. Lo primero que daremos será el centro del cilindro. Esto será a partir de un clic y de forma sostenida con el fin de arrastrar para configurar el radio del cilindro. Podemos notar cómo el parámetro de radio se modifica directamente en el panel. Una vez tenemos configurado el radio del cilindro, simplemente soltamos y desplazamos de la misma manera que lo hicimos con el box hacia arriba. Esto con el fin de modelar directamente el cilindro en el viewport. Para terminar damos clic y tenemos modelado nuestro cilindro. Sin embargo, y al igual que con la caja, este cilindro no tiene medidas precisas. Podemos de igual manera modificarla directamente en los parámetros de creación. En el radio podríamos dar un valor de 0,2 como ejemplo, y en el height o altura podemos dar un valor de 2 unidades. Ahora ya tenemos un cilindro y un box con medidas precisas.
Esto lo podemos aplicar a cada uno de los objetos que podemos crear con la opción Standard Primitives. Ahora veamos un caso en donde queramos ubicar el cilindro, como ejemplo, directamente en el origen de Max. Para esto debemos dar una precisión utilizando los snaps que encontramos en la parte media de la barra principal de tareas. Veamos cómo funciona. Para salir de los comandos damos clic con el botón derecho del ratón. Nos dirigimos entonces a la parte media de la barra principal de tareas, a la opción Snap Toggle. Daremos clic con el botón derecho del ratón. Una vez damos clic con el botón derecho del ratón, nos aparecerán los snaps que podemos seleccionar con el fin de imantar algún punto en especial. Para crear nuestro cilindro justo en el origen, activaremos los grid points o puntos de rejilla. Al activar los puntos de rejilla, lo que haremos será ubicar cada uno de los puntos de la rejilla que estamos viendo directamente en el viewport. Al activar grid points y cerrar el cuadro de diálogo, también debemos activar el botón con el fin de que el grid se active o el snap se active. Podemos notar que en los snaps, dando clic en la pequeña flecha que aparece en la parte baja, clic sostenido, tenemos las opciones de 2 dimensiones, 2.5 y 3 dimensiones. Asegúrese de seleccionar 3 dimensiones. Realizaremos entonces un nuevo cilindro. Nos dirigimos al panel de creación, opción geometría, su opción Standard Primitives. Seleccionaremos cilindro. Una vez damos clic en cilindro, nos pedirá ubicar el centro del cilindro. Como hemos activado los snaps, podemos notar cómo aparece el icono, en este caso moviéndose en los puntos de rejilla de Max. También teníamos dentro de la selección el endpoint o punto final de referencia. Si nos acercamos sobre este objeto, podremos ver que aparece el punto final en esa esquina. También podríamos hacerlo en la parte alta o en cada una de los extremos de este objeto. En este caso seleccionaremos el punto central utilizando el snap de grid o grid points. Damos clic y al mover el radio de nuestro cilindro también se moverá en los puntos de rejilla. Esto se debe a que tenemos activados los snaps. No podremos movernos de forma diferente a menos que desactivemos los snaps en el proceso de modelado. Esta tarea la hacemos simplemente presionando la tecla S de nuestro teclado. Al dar clic en S, desactivaremos los snaps y podremos mover libremente, en este caso, la base del cilindro. Si activamos los snaps nuevamente con S, otra vez nos moveremos únicamente en los puntos de rejilla, esta vez para configurar el radio, en este caso del cilindro, de la base del cilindro. Si esto es lo que queremos con el fin de dar mayor precisión, simplemente soltamos cuando encontremos el snap para configurar la base. Para movernos en altura, realizamos el mismo procedimiento. Es preciso ver que la altura también se mueve imantada por los snaps. Entonces nuevamente presionamos la tecla S con el fin de desactivar los snaps para que la altura quede libre en el cilindro. Damos clic para terminar. En este caso, el radio del cilindro ha quedado con un valor de 0,254. Este valor es equivalente a un valor en pulgadas. Es decir, para este caso específico, 10 pulgadas o 25.4 centímetros. Podemos modificar tanto el valor del radio como la altura, en este caso, al igual que lo hicimos con el primer cilindro creado. El radio lo dejaremos con la precisión que nos dio el snap y el height o altura lo modificaremos al valor de 1,5. Tenemos nuestro nuevo cilindro.
Podemos utilizar los snap también para crear volúmenes a partir de los otros volúmenes. Si digamos quisiéramos trazar nuevamente un box sobre el box que ya tenemos, lo podemos realizar. Nos dirigimos entonces al panel de creación, seleccionamos geometría y la opción Standard Primitives. Nuevamente damos clic en Box. Ahora nos ubicaremos en la parte alta activando los snap. Seleccionaremos como base ese punto o como esquina opuesta ese punto. Damos clic y movemos, en este caso, la base del nuevo box. Si utilizamos este snap, se imantará justo con la tapa superior del box ya creado. Damos clic y continuaremos hacia arriba presionando S con el fin de determinar la altura sin necesidad de los snaps. Ahí hemos terminado el proceso de modelado de ese box sobre el box ya creado. Al modificar los parámetros de este nuevo box, podemos ver la diferencia entre el que está debajo y el que está encima. Digamos que modificaremos su width a 1 y su longitud a 2. La altura también la podemos modificar a un valor preciso de 0,8. Entonces, podemos utilizar los snap con el fin de referenciar los objetos ya creados o ubicarlos de manera precisa en algún punto que queramos. Voy a dejar este video hasta este punto, espero le haya gustado el video y hasta el próximo video.